Bienvenidos a un capítulo nuevo, creo que es el 49 ya, de KnowMoWare. Hoy estoy aquí con Manuel Soriano, que es CEO y socio fundador de W Executive, que es una firma líder en búsqueda de recursos ejecutivos y asesoría en recursos humanos. Él tiene más de 2 décadas de experiencia en gestión de talento, ha sido embajador de eSports, ha sido profesor y emprendedor varias veces. Así que nada, Manuel, un placer saludarte. Pues nada, oye, Juanma, muchas gracias por la invitación y la verdad es que yo encantado de estar en tu podcast. O sea, ya verás que hablar me preocupa poco. No nos vamos a quedar sin temas, ¿no? Bueno, no sé, espera, a ver, luego ya genera expectativa, hemos empezado mal, genera expectativas muy altas. Bueno, la verdad es que solemos empezar las entrevistas por el origen, ¿no?, de la carrera profesional del invitado, porque creo que está bien para poner a Claro. todo el mundo en contexto de cómo has llegado a donde estás ahora. Claro, pues a ver, yo en su día estudié una carrera enfocada a finanzas e incluso muy centrada al sector financiero, o sea, es un poco mi inicio. Y mis primeras experiencias es en un banco, que es en Bankinter, en el mundo del marketing. Ahí ya descubro que, oye, pues uno es bueno para unas cosas o para otras, pero me doy cuenta que no distingo entre el Pantón 315 y el 316 del naranja, así que no, el marketing no es muy fuerte. Y a raíz de ver que no, que los colores no son lo mío, me contacta una consultora que se llama Michael Page, que es un grupo británico bastante grande enfocado a la búsqueda de talento. Y en esa etapa, Michael Page, estamos hablando del 2005, fichaban gente que pudiera hablar el mismo idioma de donde iban a hacer selección. Es decir, que aunque yo no tuviera formación de recursos humanos o experiencia de recruitment, digamos, tenía un background, aunque fuera de poca experiencia, financiero y el sector financiero. Entonces me metieron en el equipo de sector financiero. Y así es como empecé en el mundo del headhunting, que al principio pensé que iba a ser, oye, un tiempo, porque no era algo que nunca te planteé, o yo no me había planteado en la vida. Y mira, como tú dices, ya va justo ahora, se cumplen 2 décadas en la industria. Y a lo largo de este tiempo, pues en Michael Page estuve casi 15 años, en Madrid, luego pasé a la Plaza de Barcelona. En Barcelona estuve un par de años llevando también el equipo financiero y el equipo legal. De ahí me ofrecieron, dijeron, oye, ¿te apetece entrar en un comité de dirección de un país? Y yo dije, sí. No, y dijeron, bueno, pues te tienes que ir a Turquía. Y dije, venga. Y así es como entré en un comité de dirección, que esto fue en el 2012, ahí tenía 32 años. Y nada, oye, a la aventura de crecer y ver cómo es gestionar la compañía. Ahí estaba de número 2 de país. Y en Turquía estuve unos 3 años largos, ahí ya gestionaba varios productos, más estar en el equipo de dirección del grupo. ¿Y aprendiste el idioma o era todo en inglés? O... Pues mira, honestidad ante todo, uno de nuestros principios en la compañía, transparencia. Era todo en inglés, sí que hice por aprender turco, porque esto, mira, yo no soy muy futbolero, pero es una analogía que sí me vino enseguida de típico futbolista que llegaba, que no hablaba el idioma, el primer año es muy simpático, el segundo año vaya y el tercero todo el mundo se acuerda de sus cosas, ¿no? Por no decir una ordinaria. Entonces digo, yo no quiero que me pase como a este señor y me puse a aprender turco y eso el equipo lo valoró porque yo en esa etapa gestionaba, pues eran casi 30 personas y todos turcos, o sea, todo mi equipo era turco. Entonces cuando ellos estaban llamando, o sea, para que no conozca nuestra industria, es mucho de llamar por teléfono. Es todo normalmente en espacios abiertos, entonces claro, yo tenía gente llamando delante mío y yo no sabía si estaban pidiendo pizzas o hablando con clientes, claro. Entonces, Claro. el idioma era un tema interesante. Pero bueno, me puse a aprender turco también, para que, haciendo un poco spoiler, no conseguí aprender mucho turco, por si alguien me pide que hable turco. Tiene Además, pinta de ser complicado, sí. es muy complicado, es muy complicado. Además, encima empezó mal. El director general de ese momento que yo tenía era un italiano, me recomendó a su profesor de turco, y entonces su profesor de turco era un italiano que me enseñaba turco en inglés a un español. No, no sé qué podía salir mal. Entonces, no, eso no prosperó y llegué a lo justito. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Ya les pillabas un poco el gesto, pero vamos, muy, muy básico.
Sí, de hecho en los taxis yo siempre tenía que escribirle a mi mujer un WhatsApp de cómo se decía izquierda-derecha porque ahí había que dirigir a los taxistas. Pues se me olvidaba hasta eso, así que no. Ahí no, mi vida no iba por profesor de turco. O sea que sí, sí. Y de Turquía luego me movió el grupo Page también a España, me trajo a la Comunidad Valenciana y ahí llevé toda la gestión de Levante y ahí pues tenía un equipo pues que ya facturaba pues cuando me fui pues casi era un EBITDA de 1.300.000, una cosa así. Y ahí, en ese impasse, el grupo me movió a Madrid justo antes de la pandemia y ahí justo cumplí los 40. La verdad es que, insisto, yo solo tengo palabras buenas para Page, he sido donde he crecido, me han enseñado un montón, pero bueno, tengo, no sé si un defecto o una virtud, que me gusta crecer y tengo un pequeño espíritu de hacer cosas. Y se cruzó en mi vida un grupo español que se llama el Grupo Eurofilms y me ofrecieron una dirección donde al final acabaría siendo una dirección general. Oye, me pilló yo creo que llamado la crisis de los 40. Oye, pues mira, tener la posibilidad de tener esa dirección general en ese momento me llama mucho la atención. Lo que pasa es que, claro, cuando yo presenté mi baja en Page, que esto también se te lo cuento, pues si yo presenté mi baja un martes, nos confinaron por pandemia ese mismo viernes. Muy estratégico, es decir, esto de renunciar a tu antigüedad en una compañía de 14 años multinacional, eh, justo el día de la pandemia, pues estuvo muy bien, ¿sabes? Entonces ahí es donde vi el tema de la versión a riesgo, tirarme a Turquía, a Barcelona en su día me fui con lo opuesto, pero te hace crecer y eso es una manera Sí. para mí también de emprender. Y de hecho, vamos, me acuerdo que el primer día a la gente la conocí, claro, eso no conocía al dueño en persona, al equipo estaban todos confinados, me conocieron por un Teams, tipo Los Simpson. Hola, soy Troy McCloy, os voy a hacer un ERTE. Soy el nuevo director. Pero de Sí, ahí para arriba. Entonces, bueno, fue un reto. Si yo quería gestión, pues 2 tazas. O sea, y claro. la verdad que la etapa de Eurofilms, la empresa se llama concretamente, porque esto es el grupo Claire Joster, la verdad que fue una etapa muy bonita, con mucho reto, mucho cambio y la disfruté. Y entre medias, pues emprendí un podcast, como decías antes, pues con un amigo más de la infancia, pero que también había sido él inversor por otro lado de otros temas y queríamos hacer cosas juntos y se nos ocurrió una cosa que se llama Digital Pulse, que básicamente era una manera de cruzarnos agenda entre los dos. Oye, cada día uno traía un director general y teníamos una conversación y empezamos emprendiendo para hacer una comunidad por ahí. Eso fue en esa etapa. En paralelo, pues sí, yo soy muy friki, o sea, en la etapa de friki, claro, muchos tipos de frikis, friki de los gamers, por decirlo, no, no hago de menos a los demás, es uno de mis friquismos. Y en mi etapa de Valencia, pues conocí al CEO fundador de Encom, que son los que hacen la DreamHack en Valencia, y era cliente nuestro, llegamos a tener buena amistad y acabé pues siendo advisor para su board y a raíz de ahí él pues también me enredó para dar un tema de un máster más puntual de gestión de personas vinculado a los eSports en otra etapa. Entonces, bueno, estaba en esa etapa un poco ahí de emprendimiento y ya por resumir y cerrar, W como aparece, pues esto es un proyecto que vamos a cumplir 2 años en marzo y básicamente se juntaba todo. Era volver a una dinámica de multinacional, aunque es un proyecto que he iniciado yo en España, soy accionista minoritario, mi accionista mayoritario es un grupo italiano que a su vez tiene un capital riesgo por detrás y que estamos en un proyecto muy ambicioso pues de tener un player grande a nivel europeo. Ahora mismo, aunque llevemos 2 años y pico, ya somos casi 500 por toda Europa y en España somos ya casi 70. O sea, cuando cumplamos los 2 años, que será en marzo, pues ya tenemos ofertas lanzadas y firmadas, pues ahí seremos ya casi 80 en España. Entonces, bueno, es un proyecto ambicioso donde yo tengo propiedad, pero a su vez tengo el respaldo de un grupo grande. Y el hilo conductor de todo, que parece que no es importante, que no lo menciono en ningún momento, para mí es el tema de la cultura y las personas. Y es una idea que yo empecé a desarrollar ya en la etapa de Page. O sea, yo en la etapa de Page vi que cuando cuidas a la gente es más rentable y encima es más agradecido tanto en gestión como en resultados y me gustó. Y esas primeras mieles las probé en el 12, o sea, hasta el 25 y según he ido evolucionando, pues te tienes que ir adaptando en donde estás. En Page, por Claro. supuesto, se pueden hacer muchas cosas, pero es una multinacional que tienes que... Pues yo era parte, digamos, del motor de cambio de otra gente, ¿eh? O sea, éramos muchos, yo no voy a poner yo la medalla,
pero oye, te tienes que mover en un entorno y te tienes que coordinar. Súper legítimo y correcto y me parece bien. En la etapa de Eurofins, pues es una empresa de un único accionista que evidentemente, pues al final, él, aunque compre tus ideas, pues tiene todo el derecho del mundo a tener la última palabra. Es su Correcto. empresa. O sea, no hay ningún problema. Aquí paso a un sitio donde yo soy minoritario, es mi empresa, y mis mayoritarios, digamos, que compran esta idea también de liderar. Entonces, como que potencio la capacidad de poder enfocar mi negocio a la cultura y al liderazgo, que es lo que a mí me motivaba y es un poco en lo que estamos metidos ahora. O Hmm. sea que, y no sé si me dejo, bueno, he participado en algún que otro consejo de manera puntual, pero vamos, esto sería un poco en resumen mi vida profesional. No, pues es muy curioso. El tema de la cultura empresarial es un mundo. He Sí, tenido aquí algunos invitados hablando de ello, pero a mí no como alguien que tiene una empresa también me parece algo curioso, ¿no? Que al final hay cosas, ¿no? Como, o sea, hay aspectos tanto negativos como positivos que ves que se pegan, ¿no? En la sí, cultura de sí, una empresa. total. Entonces, ¿cuándo crees que es el momento de verdad sentarse y definir esa cultura? ¿Crees que pasa de forma natural? ¿Crees que hay que hacer las Mm. dos cosas? O sea, ¿cómo lo ves ese aspecto? Pues mira, para mí es desde el día uno. O sea, como he vivido fundar la compañía de inicio, porque es verdad que sí, que tenemos todo este respaldo detrás, pero he Sí, vivido todo ese parto, porque es que es literal de dar de alta a la compañía. O sea, da igual que tengas un buen inversor fuerte, por el canuto administrativo que tú has tenido que pasar también, ahí sí, pasamos todos y es un, es, dejémoslo ahí, tedioso. sí. Hay que pasar por el aro, ya Hay está. que pasar por ahí. O sea, entonces hay que pasar por ahí. Entonces, aunque estés en otras prioridades administrativas, para mí desde el día uno, cuando definí el business plan y levantar el dinero con mi accionista mayoritario, puse como piedra angular el tema de la cultura. Si no, no me venía. Porque en nuestra industria, que no es la única, hay muchas más, pero nuestro negocio es un negocio de servicios. Y Ujú. nuestro servicio, como muchos otros, no digo que solamente sea el nuestro, está muy vinculado a la confianza que tiene el consultor con su cliente y su candidato, porque al final es el, digamos, el trío. Entonces, pesa mucho, es verdad que estar detrás de un grupo grande ayuda, pero cuando tienes unos mínimos de grupo, el candidato y el cliente le va a pesar más la persona que está delante si tiene unos mínimos detrás, ¿no? Entonces, le va a interesar más Juanito Pérez, Ujú. Susana Rodríguez. Entonces, claro, viendo que lo crítico para tanto levantar negocio como cuidarlo son las personas que yo fiche, lo que tengo que hacer es montar más un producto atractivo de cultura para esas personas, para mi compañía. Entonces, claro, en mi caso concreto tenía que venir desde el día uno. Entonces, desde el día uno pusimos muy claro, queremos una empresa que sea de buenas personas que busquen la excelencia, que si luego, si quieres te la aterrizo, por eso queda muy bonito en un póster, y dices, Claro, vea, ¿y esto cómo se vive? Y esto luego si quieres lo vemos. Pero eso fue el día uno y a partir de ahí vas construyendo lo demás. ¿Por qué? Porque es lo que va haciendo que la gente venga y la gente más que quedarse por quedarse, porque yo no creo en la retención del talento, o sea, yo creo en la atracción. O sea, yo, por ejemplo, mañana que tengo sesión de onboarding con 6 personas nuevas, siempre empiezo igual, no os vais a jubilar ninguno en esta compañía. O sea, es como empieza el onboarding, ya, para desmotivar, para que se vayan mañana. Eh, no, porque es un hecho, o sea, es decir, es sí, muy raro en el mundo en el que vivimos ahora y no pasa nada. Entonces, una obviedad, si la verbalizas, quitas un poco de estrés a la gente. ¿Qué busco con esto? ¿Cuál es el secreto? Lo que busco es una confianza con ellos, decir, oye, puedo tener un compromiso contigo de 3 años, no te preocupes, contrato fijo, pero un compromiso de 3 años para un proyecto y si yo cumplo, a no ser que venga, yo qué sé, pues yo qué sé, eres del Real Madrid y te llama y te tienes que ir, pues lo entiendo, pero si no son casos tan extremos, dame 3 años y luego te podrás ir donde quieras. Yo te formo, yo te preparo, ya crecerás, yo te recomiendo que no des saltos cada año, pero a los 3 años entiendo que puedes paquetizar. Yo luego, evidentemente, como no quiero estar cambiando todos los años, el target del liderazgo de mi gente es que cuando se acerca el tercer año ya es preparar los siguientes 3 años. Y claro, ahí es donde hay una relación donde tú das, tú recibes y puedes a lo mejor tener a alguien que pues está 9, 7, 8 años. Pero siempre lo he entendido así. ¿Y cómo llegué a esa conclusión? Pues viendo un poco, por ejemplo, la etapa de Page, porque podías decir, joder, si estuviste 14 años ya, pero en Madrid nunca llega a pasar la barrera de los 4-5, Turquía 2-3, perdón, Barcelona 2-3, Turquía 3, Valencia 4, o sea, porque necesitaba proyectos cada X tiempo. Los puedes claro. encontrar dentro de la misma compañía. Y eso va con la cultura, al final es importante, tiene que ser consistente. Entonces, para mí, desde el día uno, a tu pregunta, si no lo tienes Sí, el día uno, lo puedes hacer, pero al final vas a ser más transaccional para la persona que contrates.
eh, donde te vas a diferenciar, sobre todo donde lo que cuesta es atraer gente, es donde tú le puedes ofrecer algo más allá de un futbolín. O sea, que por supuesto, que si está el futbolín, fenomenal, ¿eh? Que estamos montando nueva oficina y pondremos unos dardos, pero no se me va a ocurrir a nadie decirle, oye, mira, en tu paquete salarial y además tienes unos dardos. Pues no, o sea, Claro, claro, el tema de los incentivos, ¿no? Que claro, también es súper discutido y hablado. justo. Pero es una parte que te equilibra, lo tienes que Ujú. compensar con otras cosas. Entonces, al final, claro, es donde va a pasar más. Tú pasas más tiempo en tu trabajo. Entonces, si tú no estás a gusto, y ya no solamente estar a gusto, es otra vez yendo un poco una pirámide de Maslow. O sea, primero vas a lo higiénico, ¿no? Ah, no me insultan, vale, fenomenal. Claro, pero es que yo espero que esto ya es como un básico, ¿no? Porque hay Sí, gente que dice, coño, es que me voy de mi jefe porque mi jefe me insulta. Bueno, pues es verdad, vete, porque te ya, insulta, vale, pero si vas a uno que no te insulta, pero no te ayuda a crecer, ¿vale? No es lo mismo, ¿vale? No te insulta, pero tampoco te aporta. Entonces tienes que ir aspirando a algo más. O sea, es decir, es que yo ya doy por hecho que si voy a un sitio no me van a pegar. O sea, si no le denuncio, evidentemente. Vale, no me pegas tal, no, pero no me sumas, pues habrá otro sitio donde me sume. Y ya no solamente el jefe, porque te la juegas a la persona. Y de hecho, fíjate, una de las cosas que me dijo uno de los socios del fondo cuando al final, claro, compraron mi pitch, pues si no, no estaría aquí, como para invertir. Eh, Dice, te pido dos cosas. Uno, que el budget o el business plan sea tu santo grial, tiene todo el sentido como fondo, o sea, no veo nada nuevo en el horizonte, da igual que industria. Y el otro, monta algo donde tú seas prescindible. Y no me lo tomé a malas, sino al revés, como algo positivo. ¿Por qué? Porque nuestra industria es muy típico, pues el que está en una grande, factura tanto a un cliente, ve lo que se queda la compañía y dice, pues ya me lo monto yo por mi cuenta con todo este dinero y coge su teléfono y se va haciendo como un proceso de mitosis de manera constante. Entonces, claro, al final es muy fácil que se acaben montando Soriano y sus colegas, ¿no? Como digo yo. Entonces, para que a un fondo le interese, lo que le interesa es algo que sea escalable, ¿no? Entonces, claro. claro, Soriano y sus colegas da mucho miedo. Entonces, ¿cómo elimina Soriano y sus colegas? Por un lado, pues dándome la posibilidad de comprar parte de la compañía, que es una de las cosas, que ahí está fenomenal, pero eso al final no deja de ser algo lineal transaccional. Y la otra es, durante este tiempo, monta algo donde el día de mañana, si dentro de 5 o 6, porque yo me aplico también lo de no me jubilo aquí, ¿eh? O sea, que no hay ningún problema que se quede grabado, o sea, es decir, oye, que si luego me jubilo tampoco pasa nada, o sea, no volvamos locos, pero tengo 45 años, entonces lo que tengo que montar es algo que por un lado, si yo no estoy, siga, ¿vale? Es decir, y la cultura ayuda a eso, y por otro lado, egoístamente hablando, pues claro, el que se aferra a su silla, no, me jubilo aquí, ya que monta esto, tu legado puede ser lo que sea tu carta de presentación a un nuevo sitio. Oye, yo he sido capaz de montar una cultura que tiene determinado tipo de puntos que lo podemos explotar en otra compañía análoga de servicios. Ujú. Entonces es un win-win. Yo me llevo ese know-how a otro sitio y a ellos les dejo algo estable que no depende solamente de mí. Entonces, claro, no se puede quedar en el póster de buenas personas que busquen la excelencia. Lo tienes que aterrizar, que luego si quieres, pues te digo cómo lo estamos aterrizando. Pero es fundamental. Y hay mucha diferencia en el impacto que tiene esa cultura en tus headhunters y luego en los Mm. clientes. Sí, sí que tiene impacto, porque primero la dinámica de trabajo, es decir, la gente está más contenta, aunque hay la presión comercial, porque evidentemente hay presión y evidentemente estamos buscando pues esa excelencia, es decir, que no nos vale pocas cosas, pero creas que no, se genera un entorno de confianza, pues de respeto, que también en una industria que tiene un punto también algo agresiva en lo comercial, o sea, es decir, cualquier otro competidor te lo puede confirmar, pues si eso lo relajas, y esto no solamente lo estoy haciendo yo, o sea, no me voy a apuntar esta, este punto extra para mí, ¿eh? O sea, es decir, hay muchos más que estamos evolucionando por ahí, por eso te quiero Sí, decir que yo creo mucho en lo que dice no sé, Simon Sinek, no sé si lo conoces, pero este habla de la importancia del propósito, pero tiene otro libro enfocado a lo que es el Infinite Game, es decir, yo no juego a que otro pierda, yo juego mi juego, es decir, que si al ujú, de enfrente le va bien, a mí me va bien, y si al de va mal, no digo que me alegre que le vaya bien, o sea, es que me da igual, es decir, yo no necesito que a otro le vaya mal. Entonces, a lo que voy, siendo esa lógica, pues son varios que ya están en esa de cuidar a la gente para crecer. Es decir, y además esto me nació en Page, es decir, que ahí nace en esta gran multinacional, o sea, la que ahí no hay ningún problema. Pero cuanto más lo trabajas de verdad y lo aterrizas,
la gente te lo agradece y eso es lo que hace que también venga la gente, que les trates como adultos. O Claro. sea, es decir, pues de cara a la flexibilidad, por ejemplo, eh, nuestro negocio hace mucho el contacto humano, es decir, el full remote es algo que no funcionaría en nuestra industria, pero fíjate, yo no he impuesto a nadie venir a la oficina, que luego tiene algunos antes que no, me has obligado, bueno, pues ya el hate, pues por donde venga, me acepto el reto. O sea, yo no obligo a nadie a venir a la oficina y normalmente es entre 3 y 4 días, más depende de qué oficinas, porque ahora mismo estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y Bilbao. Eh, Normalmente, pues entre 3 y 4 días, pues a lo mejor en una oficina más 3 que 4. ¿Pero por qué? Porque la gente ve que hay dinámicas, otra vez tienes Mm, que provocar dinámicas que solamente puedes vivir en la oficina. Entonces, por eso quieren venir a la oficina. Si tú a la oficina les mandas a teletrabajar, pues evidentemente dices, pues para teletrabajar en la oficina, ya teletrabajo en casa. ¿A qué me claro, refiero a teletrabajar en la oficina? Porque solamente estás metido en un Teams, pues para estar metido en un Teams solamente en la oficina, pues ya lo hago en mi casa. correcto. Entonces, para mí eso es crítico. Entonces, cuando generas esa confianza y tratas a la gente como adultos, la gente te lo agradece. Lo que pasa es que, claro, hay un riesgo que donde das la mano, pues te arrancan el brazo y hay que ser ahí muy directo. Es decir, oye, pues si tú no estás funcionando, pues tienes que salir de la compañía. O sea, yo en una entrevista, cuando fichamos, explico las razones por las cuales le puedo despedir. Y dices, joder, qué manera de motivar. O sea, en la entrevista dices cómo te puedes pedir, en el onboarding que no te jubilas, solo te hace falta tirarles una piedra. Pero porque para mí es muy importante ser honestos y además luego lo giras y dices, oye, ¿qué necesidad tengo yo de contratar para despedir? Ninguna. Lo que me interesa es alinear intereses desde el día uno. Entonces, voy a tu pregunta inicial. Por supuesto, hay que tener muy claro la cultura al inicio. ¿Por qué? Porque cuando fichas, más que intentar encajar a la gente a tu cultura, es fichar gente afín a tu cultura. Ujú. Lo otro es engañarse. Puede haber variantes. ¿Por qué es esto? Pues si tú le dices a alguien honestamente, mira, mis valores son estos, mis objetivos son estos, este es mi propósito y esto es lo que hay. No digo si es mejor ni peor, esta es mi vida. Yo intento analizar la tuya, si está en línea, tenemos un win-win. Como digo yo, te pones delante como si fuera un coche, tú enciendes tu motor porque va en tu propio interés, es egoísta. Y a mí me Sí, va fenomenal que sea tu interés. Y como tu interés es mi interés, yo enciendo mi motor y lo que era una tracción delantera pasa a ser un 4x4. Si no, al final es pues alguien que sí. se desnuca, bueno, todo Generas lo que hemos visto. fricciones desde el inicio. Justo. Entonces, claro, si no lo tienes claro hacia dónde vas, no es donde quieras el problema. O sea, es decir, si para mí es importante, pues eso, oye, honestamente a alguien, oye, el full remote no funciona. Lo he hecho el día uno, yo no te obligo a trabajar en mi empresa. O sea, el Ujú. problema es tener luego la discusión con alguien dentro de la compañía, es que yo quiero, bueno, si te lo dije desde el día uno, o sea, ¿dónde está la sorpresa? O sea, pero claro, si no la has definido es donde vienen las sorpresas. Esto es lo más Claro. obvio. Luego hay micro cosas que es mucho más difícil de prever, pero si lo vas anticipando y lo vas trabajando, pues es un poco la idea. Cuando hablabas de buscar la excelencia, Ujú. mm, yo eso lo concibo como la atención al detalle, muchas veces. Vale. Creo que, creo que la excelencia se construye desde la atención al detalle y el asegurarse de que si estás mandando un mail no esté mal escrito, que pasa mucho, que esté, por ejemplo, en el caso de Headhunting, ¿no? Que se reciben un montón de mensajes por LinkedIn a veces o correos. Hay veces que se ve que está cero personalizado, ¿no? Te pone estimado con una arroba. Dices, bueno, Sí, pues sí, es que no se ha metido ni en el, ¿no? Ni en el perfil. Ese tipo totalmente. de Eso, cosas. Para mí son los que llevan a la... Si solo tienes cuidado para mí es la base sobre la que se construye la excelencia de la que hablabas. no, totalmente. Ese es uno de los puntos. O sea, al final nosotros, como decíamos, tenemos tres variables claras, que son las tres P's que te decía, las tres personas, el interno, el candidato y el cliente. Y si vamos a la parte del candidato, evidentemente, aspirar a ese tipo de detalles, sobre todo cuando hay una competición de atraer talento, porque dependiendo de qué tipo de profesiones hay pleno empleo. Y si te llama todo día alguien, siempre un headhunter, pues dices, mira, este no le llamo porque no tiene rigor, no devuelve las llamadas, no me siento nada, porque hay que sentirse también especial. O sea, es decir, te estoy ofreciendo algo, tampoco hay que sobrevender la moto. O sea, si yo te llamo, no, eres la única persona, también te sienta mal. Digo, me estás tomando, a ver, que no soy Elon Musk. Pero si en cambio te sientes como que eres uno más, dices, bueno, pues tampoco tengo necesidad. Es importante ese equilibrio, bueno, pues como una relación humana como otra cualquiera. Y eso para mí es Ujú. la búsqueda de excelencia. Para mí la clave también, por otro lado, es no tampoco caer en la trampa, que hay que cuidar el detalle, pero que el exceso de detalle te lleve a parálisis y Eso entonces es. ahí
para mí el equilibrio está en esa excelencia también es en la búsqueda de resultados. Es decir, ¿de dónde nace lo de buenas personas que busque la excelencia? Pues viene un poco más de mi etapa inicial también, otra vez en Page. ¿Por qué? Bueno, pues yo tenía compañeros que eran gente muy enfocada a resultados, es decir, que sacaban muy buenos números, pero a costa de todo. O sea, si te podían pisar la cabeza, rematarla Ya, y ya. luego hacer un gol y encima luego ponerlo en Facebook de que te habían... O sea, estoy un poco recreándome, pero de Sí, verdad sí, que había sí. gente que se pasaba, les daba igual y hacían dinero. Y había empresas del sector que eso, oye, mientras hicieras dinero, daba igual. Todo valía para, o sea, todo vale, o sea, para hacer dinero. Entonces, para mí eso es no ser buena persona, entendido como que yo no doy certificados de buenas y malas personas, pero quiero poner de una manera gráfica mi leitmotiv, ¿no? Ujú. Dicho esto, hay muchas buenas personas fuera de mi compañía, faltaría más, no están solamente en la mía. Y algunas se te cuelan también, o sea que, pero para mí esa sería la parte de buena persona, gente que no le vale todo para hacer resultados, vale. Pero luego tienes la otra variante, tienes una persona encantadora, que se preocupa del equipo, súper majo, pero no tiene atención al detalle, no se preocupa de sacar resultados, es el más majo de las cervezas, pero siempre hay una excusa para no hacer lo que tiene que hacer, que en nuestro caso es desarrollo de negocio. Oye, pues eres un tío encantador o tía encantadora, pero para tomarme unas birras, pero no para trabajar en mi empresa, porque no estás buscando la excelencia, no solamente en el detalle, sino en el resultado. O Claro. sea, nuestro negocio está muy orientado al resultado. El consultor cuando empieza, voy un poco más allá. Al consultor, por ejemplo, y además no importa de qué grabado, pues nos dicen ahora, ¿no? Estos que han llegado nuevos están inflando el mercado, haciendo ofertas de salario fuertes o no. Esto es muy discutible, o sea, yo no entro sin mucho ni poco, pero lo que sí que puedo decir es a cada persona, si yo te ofrezco un salario de X, a Ujú. esa persona le estoy diciendo, yo espero 3X. Entonces, cuidado con lo que deseas, porque si no tengo 3X, ellos saben si estoy por debajo de un margen X, estarás fuera de la compañía. Es decir, que pago lo que puedo luego sacarle rédito, he montado un Claro. negocio. O Ujú. sea, luego somos súper directos y visuales en la parte de qué hay en el resultado, pero porque nuestra industria lo permite, ¿eh? Porque hay otras que no pueden, o sea, yo ahí no entro. O sea, no digo que en todas haya que hacerlo igual, pero en la nuestra se puede. Entonces, siendo tan directos en esto, necesito gente orientada a resultados, que está muy bien, pues eso, no, es que he hecho un informe maravilloso, el cliente está encantado. Esto es como el que te dice, hemos jugado maravillosamente bien el partido, ya, pero ¿cómo ha quedado el partido? Habéis perdido. No me vale. O sea, hay que ganar el partido jugando bien. Eso es lo que aspiramos. Entonces, no, hemos reventado a patadas 300.000 amarillas, pero hemos conseguido, aunque quedaran 7 en el terreno de juego, ganar un 2-1. Pues no, tampoco es eso. ¿Sabes? Entonces, ese equilibrio para mí es el de buenas personas que busquen la excelencia. Lo llevamos ahí. Para que todo el mundo tenga visualmente, oye, necesitamos resultados, pero necesitamos lo otro. De hecho, yendo a lo de la cultura, por ejemplo, en la parte de buenas personas, ya hemos definido, tenemos claro cuáles son nuestras competencias W, ¿vale? Es decir, oye, ¿qué es ser un W para nosotros? Y estamos terminando de aterrizar, o sea, por eso todavía si me preguntas, oye, exactamente cómo vas a terminar, estamos dando los últimos detalles, pero para este año a mí me gustaría que la gente que empiece tenga cuáles son tus objetivos numéricos, pero también qué esperamos de él desde el punto de vista soft. O sea, yo soy un tío muy visual para decir, oye, pues imagínate, hemos dicho trabajo en equipo. Pues el día uno que empiezas en la compañía, yo te he dicho que tienes un 7. Yo creo en una evaluación continua, es decir, más que evaluación, conversación continua de feedback, y resulta que tienes 3 4 encontronazos con gente, es decir, no estás trabajando en equipo claramente, oye, pues tu responsable de equipo te sentará, te dirá, oye, sí, Juan, tú te piensas que eres el más player de equipo, pero mira, ha pasado esto, a cosas concretas. Sí. Y entonces yo te había puesto un 8 el día que entraste, te lo voy a bajar a un 6 por esto, por esto, por esto. Evidentemente no puedes caer en una dinámica enfermiza de cada mes revisar eso, porque no tiene ningún tipo de sentido, pero una toma de contacto, pues cada 2 3 veces al año, haciendo este seguimiento de manera visual, porque tú ves ese dashboard, o sea, nosotros ahora trabajamos y no me pagan por esto con Factorial, ellos tienen un dashboard de competencias, pues cuando tú entras en tu dashboard de HR, que tú veas, oye, pues mis 5 competencias son estas, luego la compañía está bien conmigo, ¿no? Porque muchas veces te encuentras en una compañía que te dice, oye, eres encantador, pero es que sales, es que no nos ha... ¿Pero qué ha pasado? Nadie me ha dicho nada. O sea, Ya. eso tampoco es bueno. No, pero hemos sido súper majos contigo durante todo este tiempo, ya, pero te las has cargado en el último día. O sea, es decir, la gente necesita también feedback, aunque sea un feedback pues más directo o el que, claro, decirle a todo el mundo que es bueno es muy fácil y hay que hacerlo y hay que celebrar. Pero si alguien no está haciendo bien las cosas y sobre todo en la parte de gestión y Ujú. de interacción,
pues claro, si te lo vas guardando, no puedes llegar a decir, claro, es que eres muy tóxico, ya, ya, pero ¿y qué es esto? No, pues pasó, o sea, antes de llegar a tóxico, o sea, antes de convertirte en un gremlin, hay un paso, hay un paseo, oye, pues te pueden ir avisando. Y luego si Sí. no te encauzas, pues si lo puedes hacer visual, para mí eso es muy importante. Sí, además es que, bueno, por lo que vas diciendo, intuyo que la transparencia es uno Sí, es de crítico. vuestros pilares, porque decís, pues hombre, está muy basado en resultados, ¿no? Si quieres cobrar Sí, X, tienes que generar X por tanto, tienes que además ser buena persona, tienes que... Estoy de acuerdo, o sea, creo que tener conversaciones difíciles de una manera que no sea atacante o hiriente justo. o agresiva, pero simplemente siendo sincero y muchas veces también admitiendo que tú has tenido parte de culpa, seguramente en la comunicación o, creo que es súper importante también para la empresa y por nuestra experiencia, que es bastante corta comparada con la tuya, vemos que funciona muy bien. O sea, vemos que la gente lo Mm. agradece y de verdad se nota luego ese empujón extra después, ¿no? No, no, de verdad que la gente te lo agradece. Fíjate, yo como llegué a esto, porque a mí lo cuento, para mí el storytelling es siempre importante. Claro, yo no me caí un día de un árbol y me iluminé y hice esto de W. Para mí es la consecuencia de toda esta historia, como yo digo, que empezó en Page Ujú. y en las fases, en mi primera fase de Page, siempre lo cuento, no lo oculto. De hecho, hice una charla en el Top Human el año pasado a propósito de esto, de pues yo fui muy mal estudiante, me lo pasé muy bien, pero no tengo ningún problema en negarlo, o sea, me lo pasé o sea, no voy a decir, no, es que tuve un problema, me lo pasé muy bien, o sea, es la realidad. Entonces, como sí, empecé siendo un becario abuelo, como digo yo, mi padre siempre lo niega, yo ya, pero la verdad, o sea, es decir, es un hecho. O sea, yo entré en Page, claro, y piensa que soy, si has hecho números ya, pues si en el 12 tenía 32, en el 5 tenía 25. Y ahí, además, como no tenía mucha experiencia, Page me contrató de becario. Entonces, en esa etapa, antes de la crisis del 8, no había becarios. Ahora, desgraciadamente, hay becarios de 5.000 edades. Eso Pero es. en esa etapa no había becarios de 25, que luego 26, porque yo me hice consultor para Page, es decir, salté de becario a consultor en el 6, o sea, 26 años. O sea, como digo yo, becario abuelo, sin ningún tipo de problema. Entonces, cuando de repente entré en una industria que yo no me la había planteado muy enfocada a la meritocracia, de repente veo, oye, si haces esto, recibes esto. Claro, a mí se me abrió el mundo. Yo además que me había mentalizado, que no acabé ahí ni por asomo, con amigos míos de la carrera, que yo ya está en CUNEF, de acabar Mm. en banca de inversión, que ahí, pues claro, amigos que te decían, no, yo tengo un free Sunday, paraban para cenar. Claro, yo me iba a un sitio que sí, que echabas horas, pero a las 9 de la noche, 8, que ahora alguien se tira por la ventana, pero yo ya había cerrado y había currado mucho según nuestra industria, claro, mis amigos todavía siguen trabajando. Esto es con que compares. Claro, no digo que Claro. esté bien, ¿eh? Pero yo tenía esto. Entonces me permitió decir, anda, pues si yo he hecho N horas y hago esto, recibo esto, pues en mi primer año de consultor, como tenía que pagar pecados, es como el repetidor, pues claro, pues a mí me decían, haz 20 en horas, como quien dice, pues yo hacía 40. ¿Qué eso hizo? Pues que mi primer año en Page fue el número uno de facturación de la compañía. Pero no porque fuera el más listo, sino porque le eché 300.000 horas. O sea, porque sentía que tenía que pagar pecados. De hecho, como, fíjate, esto, no sé, creo que lo he contado, nunca lo he contado públicamente, pero mi manera de gestionarme mi estrés de haber ido tarde en la carrera, como en nuestra base de datos yo tenía, o sea, teníamos acceso a mucha gente que había estudiado donde yo siempre comparaba y decía, no, vale, ya he recuperado una promoción. Iba viendo dónde me iba ubicando. Porque para mí era importante. Entonces, Sí, sí, sí. de una necesidad puse un foco en trabajo, pero no porque yo creyese en lo que era la vieja escuela, porque nuestra industria tiene esa vieja escuela de ay, el látigo, no sé qué, micromanagement. Claro, yo no es que lo comprase, es que a mí yo estaba pagando mis pecados, yo estaba pagando pecados. ¿Qué pasó? Que cuando ya pasé a ser manager, o sea, pasé de becario abuelo a manager joven, porque me hice manager con 28 años, o sea, de hecho, cuando me hice manager en un equipo donde yo había sido becario, pues consultores de ese equipo seguían siendo consultores y yo pasé a ser manager. O sea, es decir, esto llegó a pasar. Yo pensé que todo el mundo tenía la misma necesidad de ir como quien dice, a fuego, a darlo todo. Entonces, como dije yo, alguna vez a otra gente del equipo se empezaron a generar juguetes rotos, porque no todo el mundo tiene las mismas motivaciones. Ya. Entonces, claro, los primeros que yo lideré, y ahí pido perdón otra vez públicamente, oye, pues acabaron siendo juguetes rotos, porque yo no entendí sus necesidades. Yo pensé que querían ir a muerte, y no era la idea. Entonces pasé, digamos, de la parte más hard. Cuando me fui a Barcelona,
alguno en plan malvado diría, no, se exilió por la que lió en Madrid. No, o sea, en la etapa de Barcelona decidí bascular un poco más happy, o sea, como diría, que tampoco es eso. La no atención, que es lo que hablábamos antes, al equipo, tampoco es ser un buen manager, al revés, no te estás preocupando por la persona. Pues es como la analogía de antes, ¿vale? No pegas, a ver, entiéndeme, yo no pegaba a nadie, pero sí que era muy agresivo para sacar resultados, ¿vale? Pues muy bien, en este otro lado no era agresivo en esto, pero tampoco me preocupaba por ti porque pensaba que tenías que fluir, o sea, como si estuviera un happy flower de no sé qué. Ujú. Tampoco es eso. Y entonces en el punto medio, como todo en la vida, pues cuando entré en la etapa de Turquía, cuando me hicieron director en Page, etcétera, es una cosa que se llama el Leadership Academy, y ahí nos dieron una formación que tampoco es que fuera física cuántica, pero a mí me hizo un clic, que era lo que se llamaba el Speed of Trust. O sea, si tú confías, esto va rápido. Y me gustó. Es verdad que esta la recibieron muchos más, hubo que lo aplicaron, otros no, y vuelvo a lo mismo. No porque yo fuera el más listo la apliqué, yo tuve la suerte que me pilló en un país que crecía a 2 dígitos y podía experimentar con cosas. Compañeros míos de Madrid, que en esa etapa, estamos hablando del 12, que estaban saliendo de la crisis inmobiliaria, pues tampoco déjate de experimentos. Yo, en cambio, en Turquía, que crecíamos a 2 dígitos, pues mi jefe, mientras yo no le diera mucho lío, dice, sí, sí, le despites, venga, tú hazlo. Y de repente vi que la gente estaba contenta y encima hacíamos más dinero, pues Mm. claro, yo descubrí algo que me pareció muy chulo y ese fue el germen. Y luego lo he ido desarrollando. Entonces, ahí a lo que decías, claro, cuando cuidas a la gente de verdad y cuidar es dar feedback también y cuidar también muchas veces es decirle, oye, a lo mejor este no es tu sitio porque estás perdiendo años de vida. Sí, Si también llegas en ese punto que no te tienes que jubilar, también quitas ese estrés. Si tú vas a estar en mi proyecto estadísticamente entre 3 y 6 años y no están bien invertidos, tu vida es finita, o por ahora. Luego ya veremos con todos, que este no es podcast para mí, de los avances médicos, otro tema. Pero mientras la vida sea finita, has perdido 6 años de vida. Tu vida a lo sí. mejor no es ser headhunter, no pasa nada. Pues es mejor que alguien, o sea, el que es buen manager, te dice, oye, este no es tu industria, puede ser esta otra. Y eso la gente lo agradece. O sea, de hecho nosotros, por ejemplo, siguiendo esa dinámica de atracción y no retención de talento, somos de los pocos del sector que no tenemos una cláusula de competencia. Es decir, que para mí el talento es libre. Es decir, que si el día de mañana, si no, no sería coherente para mí este speech. Si mañana un competidor nuestro llama a alguien del equipo, se puede ir libremente. O sea, porque entiendo que tiene que prosperar. A ver, ¿dónde está la trampa? Yo tengo que ofrecer, volvemos a lo mismo, una cultura atractiva que ellos piensen que donde ellos se pueden desarrollar por libertad es Ujú. aquí, no por coacción de que le he puesto una bola en su pie. Que esto pasa. Hay gente que tiene N años de experiencia, de antigüedad, que no se atreve a dar el salto a otro sitio porque, claro, está secuestrado con su cláusula. No, bueno, yo no lo comparto. O sea, entonces, para mí la manera coherente es hacerlo de esta manera. Y para ser accountable, como quien dice esto, o accountability, que no me sale en español, Ujú. siempre que puedo en público lo digo, porque claro, hay gente de mi equipo que viene de consultoras tradicionales, cuando le digo, joder, Manu, pero ahora, si queremos luego poner cláusulas, no vamos a poder, lo has dicho. Es mi manera de también dar seguridad a terceros de que me he expuesto públicamente a esto. Que evidentemente puedo rectificar, ¿eh? ¿Sabe? No creo que me pongas una demanda en el Supremo, pero evidentemente se va a cargar mi reputación. Va a ser más difícil. O sea, estoy dando garantías futuras a futuros empleados de que es algo que me va a costar cargarme porque lo tengo que cumplir más allá de que te creas mi palabra. Y para mí eso es muy importante otra vez para ir trabajando la cultura. ¿Por qué crees que antes la gente trabajaba más años en las empresas en general, ¿no? Siempre se ha dicho que hace no tantos años, Sí, sí. pero la gente trabajaba 20, 30 años en la misma compañía y ahora, como tú bien has dicho al principio, es algo que en general no es muy realista, ¿no? Pensar. Pues mira, para mí hay distintas situaciones. Y fíjate que yo llevo a 14 en una multinacional ahí, es decir, que podía haber estado más tiempo. Antes, por un lado, o sea, si nos vamos más en la etapa de donde los baby boomers estaban más en sus 20, 30, el mercado no era tan ágil, es decir, ágil en el sentido de que tú te pongas a picarle al de enfrente, me refiero, Sí. para que te vengas a la tuya. Entonces, no había tanta tentación, por así decirlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque la propia industria entendía, oye, tú ya has entrado aquí, ya te quedas aquí, como tú ya aceptas con los tuyos, tampoco tocaba a los de enfrente, entonces ya el propio mercado no lo agitaba en esa etapa. Luego, por otro lado, buscabas una determinada tipo de seguridad familiar
que tú decías, oye, pues si yo me quedo aquí, mi familia va a estar más tranquila y ese espíritu de emprendimiento no era, lo había porque ha habido emprendedores toda la vida, o sea, parece que hemos descubierto los emprendedores ayer, o Ya. sea, es decir, que si no, cómo se montan las empresas, pero era de otra manera. Y en la etapa en la que estamos ahora, fíjate, yo lo que veo, por ejemplo, si vamos a gente, sobre todo en una generación por debajo a la mía incluso, es decir, de veintimuchos, treinta y tantos, no todos, pero ahí te puedes encontrar muchos que han vivido en sus casas la desilusión de, no, mi padre tenía un trabajo, él pensaba para toda la vida y le prejubilaron con 50. Y le hicieron tal, y le hicieron Pascual. O sea, todo ese daño de no gestionar bien el tema de la edad, prejubilaciones y demás, tiene muchos efectos. No tiene solamente el efecto en la generación a que le toca, sino a las que vienen. Porque claro, si tú has vivido en tu casa, que tú Ujú. pensabas que todo estaba fenomenal y de repente este verano no te puedes ir de veraneo porque tu padre de repente ha perdido el trabajo donde parecía que era, además te han contado ellos que esto era estable, claro, te genera una inquietud que dices, claro, ahora yo llego al mercado laboral, me tengo que creer yo que el Claro. mío, el mío sí va a ser para toda la vida, no se lo cree nadie. O sea, es decir, entonces, es ser coherente. O sea, no puedes estar diciendo, no, pero mi empresa, Big Techs, que Mm. han tenido una barbaridad de salidas hace poco. Sí, Que yo lo entiendo y tiene lógica, no lo critico, o sea, pero no puedes ir a las dos cosas. O sea, no puedes decir, oye, es el trabajo para retener y morirte, si cuando tú de repente tienes que ajustar, de repente, con una frialdad total, salen mil y pico personas. Que lo entiendo, ¿eh? O sea, no digo que no lo critico, o sea, pero no puedes jugar al otro. Entonces, evidentemente, cada cosa tiene su causa-efecto. Entonces, ese que trabaja ahí sabe que en un momento determinado la compañía puede prescindir de él. Entonces, eso hace que tú también estés activo viendo otras cosas, que para ya, mí eso es importante. Que también es a lo que voy. Cuando nosotros fichamos en W, siempre digo lo mismo, ser egoístas. Por eso me interesa mucho qué quieren ellos en el corto, porque la compañía también quiere algo en el corto. O ujú, sea, y la compañía puede virar. O sea, la compañía tiene que pensar en sí misma. Es decir, cuando yo digo que yo a lo mejor no me jubilo aquí, no significa que el proyecto perdure mucho tiempo, ojalá. O sea, pero no necesito por qué estar yo. O sea, pero a lo mejor no estoy yo porque la propia compañía toma una dinámica que yo, claro. como Manuel Soriano, a mí no me interesa. Eh, Esa es un poco para mí la realidad. Y también el mercado a la inversa que antes, claro, los productos, la maduración de las cosas son mucho más rápidas. Mm. Es decir, pero para todo, o sea, parece una tontería, pero tal cual. Igual que una nevera antes de costar toda la vida, no digo que hacer la analogía simplona del trabajo, pero tiene relación. Sí, Es decir, que si ya el producto de nevera, que no había que, a lo mejor en 30 años, cambiar el desarrollo porque servía igual la de los años 50 para los años 80, eso también luego va en las habilidades de los trabajadores para el desarrollo de las neveras. Entonces, si tú solamente tienes habilidad para neveras de los 60, como te pongan el nuevo, yo qué sé, IA con agente de no sé qué, pues claro, si tú no tienes ni idea, la compañía tiene que producir esa nevera, pues te vas fuera. Y en cambio hay otro señor o señora que sabe hacer nevera con IA de no sé qué, pues mira adentro. Eso también es lo que hace que también sea más ágil. O sea, se consumen las cosas más rápido para todo. Y eso sí. también va al empleo. Sí, luego además con plataformas como LinkedIn y tal es que puedes estar mirando Bueno, ofertas aparte, eternamente en... Además, es decir, que hay muchas más facilidades, pues igual que antes a lo mejor alguien, fíjate, esa estadística no la tengo, pero a la hora de cambiarse de casa, claro, esto es un tema muy sensible también de la vivienda, pero teniendo portales como los que tenemos ahora, pues ahora a lo mejor te planteas, a mi mujer le hay que cambiar, no nos hemos cambiado ninguna vez, pero o sea, soñar siempre es bonito, aunque luego nada, pero yo incluido. Pero bueno, pues vas mirando cosas que no te hubieras planteado en la vida. Y dices, anda, he encontrado una cosa en no sé dónde que en otra época tendrías que ir al barrio andando, ver, mirar, y no se te ha perdido nada en ese barrio. No por nada, sino porque no era tu barrio. Y hubieras vivido encantado ahí. Mm. Pues en el empleo es tres cuartos de lo mismo. Y es verdad que, fíjate, también lo veo con nuestra industria, que se dedica a mover talento, se ha atomizado mucho. Es decir, por ejemplo, cuando entra Page en el mercado en España, que es uno de los grandes a nivel mundial del perfil mando medio, esto es en el año 97, en esa etapa no había análogos de ese tipo en España como tal, eran más boutiques pequeñitas y quieras que no, son agitadores, digamos, de mercado. O sea, al Ujú. final nosotros somos agitadores de empleo. Pues agitadores de empleo de estos había esos. Y ahora de repente, pues te encuentras pues como que hay unos cuantos más. O sea, por eso también hace que haya más movimiento. Y encima el mercado es global. O sea, la globalización también ayuda.
Y encima Claro. ya, si vamos a lo remoto, si tú ya consigues, pues en la parte de perfiles más técnicos, dices, oye, pues yo encontré un tío muy bueno que está en Filipinas ahora mismo y a mí me vale el full remote, oye, pues ya no compites solamente con, ya no te digo con Madrid ni con Mm. España, sino con el mundo entero. Sí, había una plataforma que era de Naval que se llamaba... no me acuerdo ahora mismo, pero era una plataforma para trabajos remotos internacionales y era una locura, la verdad. Sí, sí. No, no, es que es así. Y la realidad que además cada vez cuesta más encontrar gente y dices, joder, pero si tenemos un paro galopante, bueno, porque ahí Ya, tenemos un gap muy grande entre la educación y el mercado laboral. Entonces, eso hace que también haya más rotación. O sea, porque no está en sintonía las dos cosas. Entonces, claro, eso hace que determinado tipo de perfil todos los días recibe llamadas. Mi claro. consejo al que crea que está de moda hoy, mañana no lo va a estar. O sea, yo esto lo viví en mi etapa de consultor con qué perfil estoy enfocado en mi etapa inicial, en sector financiero. En esa etapa estaban todas las entidades financieras, sobre todo cajas de ahorro, para que no sepan lo que es una caja de ahorro, pues era una cosa de hace tiempo. O sea, y que estaban buscando su director de sucursal bancaria, porque todo el mundo estaba abriendo sucursales bancarias, estaba vinculado con el tema inmobiliario, o sea, que luego Ujú. ya vincula con el petardazo del 7-8. Entonces estaba muy vinculado todo ese préstamo inmobiliario a sucursal. Estoy simplificando mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero creció muy a la par. Entonces todo el mundo buscaba directores de sucursal bancaria. Entonces yo buscaba un montón y se rifaban. O sea, yo me acuerdo, con todo el cariño del mundo, le decía a uno de mis candidatos, digo, me estás haciendo lo que te hace, con todo el cariño del mundo también, un pensionista, que se mete y dice, a ver, la sucursal de enfrente me ofrece un 3,5, tú me ofreces un 3,6 en la etapa en la que había una sucursal, porque ya no la hay. Había cuatro en una misma manzana. Es que ya no, ahora encontrar un cajero cuesta un montón. Mm. Antes era 1.000. Pues el director de la sucursal hacía lo mismo. Dice, me ha llamado el banco tal y me ha ofrecido 1.000 euros más. El otro 1.000 euros, tal cual, ¿eh? Y tú le tenías que llevar a quien le ofrecía 5.000 más. Entonces, claro, si tu movimiento es solamente eso porque estás aprovechando una escasez de mercado, se te puede volver en contra. ¿Por qué? Cuando pasó lo que pasó en la crisis financiera, ya te puedes imaginar quién fueron los primeros que eliminaron de la ecuación cuando hubo reducir. Los que simple y llanamente ha venido a sacar 1.000 euros más aquí, 2.000 euros más allá. ¿Quién tuvo más recorrido? Pues el que buscó un proyecto. Pues ahora pasa lo mismo o similar con muchas otras microindustrias y dices, no, me voy a sacarle partido que soy el único que tiene, o de los pocos, conocimiento de esta tecnología, lenguaje, bla, bla. Cuidado, porque el día de mañana, de repente la IA ya codifica lo que tú haces, Ujú. entonces ya no eres tan guay, o de repente alguien... Bueno, el mercado es muy ágil, se gira muy rápido. Entonces, es muy importante no quedarse desactualizado y no mandarle el mensaje al mercado que está siendo oportunista en un arbitraje, porque al final el mercado se acaba ajustando. Pero claro, cada vez va más rápido, va más rápido, va más rápido y eso también que haga más cambio. Ujú. Sí, aparte claro, los trabajadores en sí también han, también han cambiado un montón en estos años. Claro. Hay un libro muy bueno, vamos, a mí me parece muy bueno, de David Alayón, que pasó por aquí, por el podcast, que es un crack que se llama Upgrade, que es para los trabajadores del futuro. Y bueno, y habla un poco de que lo que tú comentabas, la especialización al final tiene fecha de caducidad, ¿no? Esto viene Mm, desde la revolución industrial o incluso un poco antes, ¿no? Que estemos tan especializados y ahora estamos en una etapa en la que hay que ser generalista, ¿no? Y que al final la información ahora, para bien y para mal, está en Internet y lo que sí, tienes sí. es que saber buscarla, saber gestionarla, saber las soft skills, el gestionar personas, ¿no? Mm, ¿Cómo has visto tú ese cambio de profesionales que creo que estos últimos 20 años han sido los más claves, ¿no? Y los que más sí. cambios seguramente hayan tenido desde hace mucho tiempo. No, es lo que dices, es verdad. Lo comparto 100%. O sea, la formación continua nunca ha sido más importante que ahora. Ujú. Es decir, que la buena y la mala noticia, es decir, por ejemplo, si yo hablara con el yo del pasado, la mala noticia de no haber sido buen estudiante, vale, te pierdes a lo mejor una oportunidad en el corto. La buena noticia es que el mercado va a volver a rotar y si te vuelves a subir y te formas en lo que tienes que formar, que yo no abogo al no ser buen estudiante. O sea, luego yo cuando me enfoca en lo que me ha gustado, pues me he puesto a empollármelo como el que más. Ahora hay más oportunidades de reciclarse. En otra etapa, por eso también tus padres en otra etapa decían, oye, tienes que ser ingeniero, no sé qué, tal cual, y esto ya es para toda la vida, porque sabían que eso lo atesoraba. Pero ese ingeniero mecánico de tal, como se quede desfasado, también se va a la cola del paro. Es decir, porque si hay un proceso de automatización, de lo que sea. Con la IA,
no es que se acelere, es que se hace aún más exponencial, pero estamos en una etapa que sigue yendo todavía más rápido, como decíamos, de estos últimos 20 años, que ha sido muy crítico, pero es que va más allá. Ahora sí, Sí. esto el upskilling, reskilling, al final se llama a aprender cosas nuevas, ¿no? Porque al final la gente no se pierde en esto, y básicamente aprende cosas nuevas y mejora lo que sabes, ¿sabes? Digo, a veces la gente se pierde tal. Es crítico, pero ya incluso dentro de la propia empresa. Por eso para mí, por ejemplo, si me preguntas qué me interesa a mí concretamente a la hora de fichar, me enfoco mucho más en la parte soft de la persona, es decir, cuáles son sus habilidades para relacionarse con el equipo, buscando ese buenas personas, entiéndeme, Ujú. y luego lo hard, que me cumpla unos básicos medios, pero tampoco me traumatiza porque siempre puedes ir formando ahí. El otro es mucho más complicado. Entonces, como tú dices, es verdad, esa especialización pues va a ir variando y en algunos casos esa generalidad es mucho mejor, Ujú. pero lo que sí que es crítico cómo trabaja esa parte soft. O sea, es que va más, es decir, ahora con la IA y acabamos de empezar. O sea, porque es que esto acaba de empezar. Sí, 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 desde luego, todo el trabajo de copywriting y tal, todo el trabajo, o sea, es que, vamos, yo desde luego soy un abanderado de la IA y la utilizo todos los Claro, días, todos no, los no, días, totalmente. y me hace la vida mucho más sencilla, la verdad, pero sí que es verdad que la gente tiene que ser curiosa, tiene que saber dónde buscar información, porque al final Claro. estamos hiperbombardeados de todo tipo de información en redes, en internet, en todos lados, Hmm. ¿no? Hmm. No, no, y saber preguntar, o sea, porque es que como todas las tecnologías, cuando salió el primer móvil, la gente estaba más preocupada de poner el politono y hacer un ruido raro como un niño pequeño con el móvil que para lo que era el móvil. Luego ya, cuando salió el primer smartphone, las primeras apps eran más de bromas, o Ujú. sea, eran absurdas. Y luego, evidentemente, evoluciona, pero es que un poco una gestión humana normal y además Sí, tiene un punto infantil de dónde nace, pues vas por primero como los niños pequeños, ha hecho pedo. Pero luego ya sí, lo vas sofisticando, pues con la IA es lo mismo, seguro la gente empieza a hacer preguntas, o cuando tengas a Alexa en casa, haces preguntas, pues al final no deja de ser una IA menos desarrollada que un chat GTP, pero no deja de ser una IA. Bueno, cuando ya tienes a alguien que sabe qué preguntar, cómo preguntar, pues sube ese nivel. O sea, si tú preguntas como un doctor en física cuántica, pues multiplicas por 10. Si claro, preguntas, pues como, yo qué sé, pues como un simio, pues recibe lo que recibes. O sea, es decir, no es problema de la tecnología, sigue siendo una herramienta. ujú, Entonces, aquí es subir el nivel de la persona y cómo hacer que esa herramienta suba también el nivel de la propia persona. Pero hay que saber preguntar. O sea, es crítico y como tú dices, es curioso. Si no, claro, que sea un potenciador al final de la persona en su puesto de trabajo, total. 100%. Sí, sí, es que no tiene otra historia y va a ir a más. Entonces, claro, esto ya pasa a ser pues como un básico, el que te decía que usaba paquete Office en la. Es que ya no es ponerte la banderita, es que tienes que saber, tener, estar al día de utilizar en lo básico. O sea, yo no digo que me hagas una película con gama, pero cómo gestionas tu día a día la parte que puedes automatizar, porque hay Eso muchas es, cosas que puedes. eso es. Sí, 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 100, vamos, 100%. Y las empresas igual, hay determinados sectores, ¿no? Que prohíben el uso de estas herramientas, a veces por motivos de seguridad, pero otros simplemente por pues, universidades y demás, ¿no? Que los alumnos lo utilicen. Ya me parece una tontería soberana, ¿no? Porque es como intentar parar que la gente utilice Internet. O Claro, sea, es una herramienta con la que luego sí que van a contar en el puesto de trabajo y que tienen que saber manejar, tienen que saber identificar cuando alguien ha sacado un texto de ChatGPT y no lo ha editado, que pasa bastante, ¿no? De hecho, hace poco aplicó un chaval a nuestra empresa y se había olvidado de quitar algunas cosas de sugerencias de ChatGPT, ¿no? Y de hecho se lo dijimos en el correo, oye, mira, te has dejado esto, está bien que utilices ChatGPT, pero por favor, revisa lo que mandas. O claro, claro. sea, Justo, es que es así, no puedes ir contra esto. Fíjate, ya en la etapa, y no pasa nada, y, bueno, aceptaré que se metan conmigo en Page, pero mira que tengo mucho cariño a Page, pero en la etapa, y al final las empresas lo hacen las personas, no la entidad. Entonces, había una persona que además no está en la compañía, así que no me puede decir nada, pero que era un gran responsable, o sea, una responsabilidad muy fuerte en Page durante un periodo de tiempo, y te estoy hablando pues a lo mejor antes del 2010, finales del 2008-2009, que nos prohibió usar LinkedIn a nosotros.
O sea, porque tenía miedo cómo gestionábamos la información, pero por desconocimiento puro. O sea, yo estuve digamos, en el equipo piloto por friki de trastear con la herramienta, pero él llegó a la conclusión de que eso era peligroso, se le podría filtrar información, competencia, no sé qué, y durante un periodo de tiempo no teníamos acceso a LinkedIn. No duró mucho, ¿eh? Fue pequeño. Y esto fue una persona, no fue la compa, o sea, es decir, y también para qué he grabado, no fue el grupo como tal que dijo tal, sino fue un mando medio alto que fue un visionario y decidió que eso no se puede hacer. Luego, que las empresas lo hacen las personas, no tal. Seguro que se lo hubiéramos dicho al CEO global y hubiera dicho que se había vuelto loco para decir que no es un tema de paid, sino de esa persona. Pero esa persona influía a más de 400 trabajadores. Entonces, durante un tiempito, 400 personas no teníamos acceso a LinkedIn porque pensaba que era muy peligroso para la competencia. O cuando te ibas de la compañía, te obligaba a borrar todos tus contactos porque decían que eran de la empresa. Pues claro, esto es otro tema que ahora fíjate, lo llevamos si quieres a la marca personal, ¿no? Justo hoy hablaba una persona del equipo que me decía, no, me han invitado a podcast, tal, voy, no voy. Claro, ¿dónde está la legal línea? Que la gente de comunicación se mete si puedes y no puedes. Es que el mundo en el que vamos, cada trabajador tiene que tener su marca Sí, personal. sí. Yo como compañía, ¿por qué no puedo dejarte ir? ¿Qué le he dicho yo a esta persona? Además ha sido hoy. Puedes ir perfectamente. Estamos en una empresa que le gusta la libertad. La libertad es peligrosa siempre, si no Correcto. la sabes gestionar. Entonces, si tú de manera voluntaria vas a un podcast y empiezas a decir todo lo contrario que piensa la compañía, yo evidentemente con toda la tranquilidad del mundo te diré, oye, tienes todo el derecho a pensar así, pero yo no quiero tener a alguien en mi equipo que tiene una visión totalmente opuesta a los valores de la compañía. O sea, que no digo que esté mal, pero no tiene sentido que estés en nuestra compañía. Luego puedes acabar fuera de la compañía. Sí. Pero es tratar a la gente como adultos. En cambio, en otra etapa, cuando te tratas como un niño, como no sabes lo que va a decir el otro, pues no le dejas saber qué dice. Pues es la persona a la que habla. Ya, o sea, al final es que creo que es verdad que en un podcast nunca sabes quién te puede estar escuchando, pero cuando estás hablando con gente, pues en un bar o de unas copas, es que te puede pasar lo mismo. Lo mismo, Puedes estar hablando con alguien que por algún casual conozca a otra persona o que conozca a un cliente o lo que lo sea. mismo, lo mismo. Y es lo mismo. Y al final es lo que tú dices, es el saber estar, saber controlar la información que sacas, saber no criticar abiertamente a gente. Pues, bueno, hombre, cosas un poco de sentido común, ¿no? De Sí, sí. comunicar. No, al final también lo que tiene que hacer es que tú seas coherente y consistente en cualquier Eso entorno, es. no que tú me intentes proyectar algo que no eres. O sea, que realmente sería el problema. Yo siempre digo lo Eso mismo en es. los típicos mensajes y hace tiempo oye, vierte en tu currículum para no sé qué, que esto es muy español, que ya por suerte pasa menos, pero a veces pasa. Y entonces el típico, por ejemplo, que ya siempre ponía el ejemplo, alguien que me pone que tiene, yo qué sé, cinturón negro segundo dan en el currículum, y de repente me entero que no lo tiene, le descarto. Y dices, pero a ti qué más te da que no lo tenga. Si a mí, claro que me da igual, pero si me lo ha puesto, que me lo demuestre. Si no, que no lo ponga. O sea, es que no es obligatorio. O sea, yo no lo he puesto, es más, me molesta más, porque como no he puesto como requisito tener el cinturón negro segundo Dan, si me lo pones, quiero saber si, claro, yo te voy a pedir el título. Ya. Claro, entonces, cuidado con lo que uno pone, pero porque denota qué es lo que tú haces de cómo eres tú. Es decir, oye, alguien que no ha terminado la carrera, ponlo, no pasa nada. O sea, luego ya te diré, oye, evidentemente es un requisito, por lo cierto, no puedes entrar, ¿qué le vamos a hacer? Pero si una empresa que tú sabes que ese no es el problema, pero tú por tu propia pseudoseguridad, voy a poner que termina para quedar bien, y resulta que se enteran y luego a ellos les daba igual, pero has hecho eso, también te das fuera. Y esa persona dirá, joder, pero si no os daba igual, ya, no, lo que queremos es trabajar con gente que puede ser transparente y honesto. Y esto para Claro. todo, lo mismo con los idiomas. O sea, oye, que si tienes un nivel bajo, pues bajo. Pero si pones que tienes un C1, atenta a las consecuencias que te vamos a pedir ese nivel. Pero si es que nadie habla, es para filtrar, bueno, pues no lo pongas. O sea, Sí, también es un tema de confianza, ¿no? Que al final es la exactamente eso. confianza cuesta bastante construirla y una mentira de este estilo, pues te hacen replantearte que todo sea una especie de castillo de naipes, ¿no? En el Claro, que... Mm, por eso, entonces yo tengo que estar tranquilo. Yo sé, oye, que si la gente que tengo en mi equipo estoy ya bien, no estoy preocupado de que están hablando en cualquier foro público o no público. Y también correcto. sabiendo distinguir que son personas, es decir, que son individuos independientes, que no son propiedad de la compañía y tienen pensamiento y criterio propio. Entonces, evidentemente, si alguien dice en nombre de la compañía yo digo tal, pues hombre, no. Pero si tú dices, oye, yo en nombre de Pepito Pérez, yo pienso esto, que a lo mejor no es la línea editorial de la compañía, tampoco es un drama. Es decir, la diversidad significa muchas cosas.
O sea, para mí eso es importante, pero hay que saber distinguir, hablo en nombre de la compañía, hablo en nombre mío, pues ahí también es tener esa madurez de decir, oye, esto que digo lo digo a título personal, esto lo digo en nombre de la compañía y vas jugando. Entonces, esto, pues con la dinámica que tenemos ahora mismo de redes, hace la partida más complicada, Sí, pero a su vez también más rica, o sea, y más diversa, que es lo bonito. sí, o sea, nosotros algo, es que últimamente nos han pasado cosas bastante curiosas, ¿no? Nos llegó el currículum de una persona, bueno, pues lo buscamos en internet y lo primero, el primer resultado que aparecía era un enlace a Instagram, pero el texto que aparecía era la biografía de Hitler. Ah, muy bien. Y entonces ya resulta que nos metimos y que, bueno, que era que ponía la biografía de Hitler en un post y ponía al final del todo, si has llegado hasta aquí, tienes problemas. No sé, que era una broma, ¿no? Pero claro, que sea lo primero que aparece de ti en Ya. Google y es real, ¿eh? O sea, es algo que nos ha pasado y es que la gente no es consciente de lo que Claro, pone no, no, online. totalmente. No, no, claro, luego la huella digital que tú tienes, claro, todo ese tipo de cosas son importantes porque además también te dice qué patrones tienes. O sea, de hecho, fíjate, ayer yo iba pensando en el coche, yo soy muy de cada vez que sale en Spotify algo que me gusta, de preocuparme, llevo ya varios años dándole a like, dislike, para que El el motor, algoritmo. el algoritmo me vaya preparando mis listas y tal, estoy muy obsesionado con esto. Y después, algún día realmente, si hago una analogía de música, me invento, si alguien que haya dado, podría, o sea, esto para que veas un poco por dónde se va a veces, estaba pensando, si alguien que haya dado más de 100 likes a Spotify, me podrá dar un criterio mínimo para decir qué tendencia tiene. ¿Por qué? Sí, Porque al sí, final ya no es impuesto, no puedes estar 100 likes pensando en tengo que hacerlo para hacer una imagen. Y esto, al final, lo que tú vas interactuando en redes todos los días, si de manera consistente pues vas publicando, vas haciendo, te va dando tu imagen. eso De es. hecho, una de las cosas que también el año pasado lancé mi newsletter, que la he vinculado a W, lo mismo, para que también dar confianza a la hora de captar gente, atraer gente al equipo, de cuál es nuestra manera de pensar y es otra manera también de exponerse y aceptar el reto de, pues, por ejemplo, todo lo que estábamos diciendo hoy, si hay alguien muy friki, lo que ha dicho en el podcast hoy, con lo que han escrito tal, a ver si hay incoherencias. Estoy encantado de aceptar ese reto, porque para mí eso es importante que vaya generando luego credibilidad, más de Claro. decir, soy tal, y vas generando bola. Pero claro, ahí estás, eso es muy difícil si es mentira. O sea, pues, o sea, bueno, a lo mejor una mente de esta psicopática, pues a lo mejor lo Sí, consigue. Pero si eres un hombre mortal como soy yo, la única manera de que no generes una incongruencia es que seas tú mismo. Entonces, no pasa nada porque como eres tú, no va a haber incongruencia. Dentro de lo normal de la evolución de una persona, pues evidentemente hay épocas de tu vida que te gusta más una cosa y otra, sí, pero eso es normal, la gente evoluciona. Pero lo que no sí. pasa es del negro al blanco de la noche a la mañana. No, claro, que es verdad que además en los últimos años sí que se ha visto que hay gente que rescata a lo mejor un tuit de hace 20 años, bueno, 20 no, pero 10 sí, Sí, sí. y te arruina la carrera. Creo que tampoco es eso, ¿no? De hecho, yo recuerdo cuando empezó Facebook y Twenty y demás, que siempre te decían, me acuerdo, yo estaba en el colegio y te decían, oye, no pongáis fotos saliendo de fiesta, no pongáis fotos tal, que luego las empresas lo miran. Y recuerdo que siempre decía, qué chorrada, eso no mira nadie. Y ahora, estando al otro lado, pues sí que lo mira la gente, la verdad. No, no, la gente lo mira. Luego volvemos al mismo. Es ser coherente y explicar las cosas y Eso según es. qué buscas. Es decir, imagínate alguien que habitualmente en su adolescencia, bueno, adolescencia no porque no soy allá, pero en sus veintipocos años le gustaba estar en un casino todos los días con sus amigos. No lo critico, ¿eh? O sea, pero es lo que te gusta y tienes 5.000 stories de casinos y vas a ser una persona que, por ejemplo, porque en un banco, o sea, yo que me dedicaba a buscar perfiles financieros, hay determinado tipo de roles, si tú tienes un problema de adicción al juego, no te pueden contratar. O sea, es Claro, tal cual. claro. Entonces, a mí, que tú estés todo el día jugando en el casino, tú no tienes acceso a la caja de la compañía, tal, no es algo que me traumatice. O sea, es decir, yo no te voy a no contratar, pero en tal banco sí. Entonces, Claro, cuidado, lo que tal. Por ejemplo, que yo, es una obviedad, yo tengo sobrepeso a día de hoy, pues si yo me pongo a decir que yo voy a ser la nueva persona que se va a dedicar a hacer training de, yo que sé, de CrossFit,
pues será incoherente, sobre todo si además de repente me pillan, porque tengo fotos de Instagram, porque soy muy de poner cocinitas, no sé qué tal, pues este tío está todo el día haciendo que si pasta de tal, si pasta de cual, y dices, pues no es coherente. O sea, no, yo no puedo ser nutricionista ahí, no tengo ningún problema. O sea, Sí, y no, sí. no, no pretendo serlo. O sea, tampoco abogo a no comer bien, ya es otro tema, hay que comer bien. Pero bueno, oye, cada uno tiene sus pecados y sus debilidades. Pero eso te viene esa consistencia. Pues claro, ahí tu story, que al final es que eres tú. O sea, al Sí, final la red eres tú. Evidentemente, cada vez va a haber más maneras de hacer checks de otra manera y sí. eso también ayudará. Eh, pero esa coherencia y consistencia es básica. 100%, 100%. ¿Y por qué decidisteis especializaros en ejecutivos, en perfiles más ejecutivos? Vale, en nuestro caso es más por la experiencia del pasado, o sea, toda la gente del equipo que se ha venido con nosotros, pues, o sea, la media de años de experiencia a día de hoy, aunque ya somos 60 y pico, estarán 10, 12 años, venían de hacerlo. Entonces ha sido también aprovechar el expertise de antes. Pero realmente, o sea, lo que es W como tal en España, tenemos tres marcas. Tenemos el propio W Executive, que digamos que es la razón social, o sea, que si tú la buscas en el registro, y ahí estamos enfocados a la búsqueda de directivos en el sentido de comité de dirección, dirección general, consejo, ¿vale? Es decir, N-1 a una dirección general, sería, digamos, el perfil junior, entendiendo junior que no es junior, sino el perfil de entrada. Sí, Y luego tenemos otra marca que se llama We Hunt, ¿vale? Que es una marca, el color es naranja, y esta marca está enfocada en los mandos medios, es decir, un N-2 de una compañía y siempre con un mínimo de años de experiencia. ujú, ¿Vale? No, ahí no nos queremos meter en perfiles que no tengan experiencia. No porque nos parezca mal o porque tengamos ningún tipo de problema de nada, sino no somos expertos en eso. Es decir, y además en ese tipo de perfiles, en perfiles de 0 a 4 años, más hacia el 0 que 4, pero con pocos años, empieza ya, o sea, ya como clientes, el cliente, el valor añadido que tú le puedas aportar ahí, le importa, pero no tanto. O sea, valora mucho más herramientas donde pueda automatizar una búsqueda. Es decir, tú puedes hacer ahora mismo con un robot mandar X ofertas, que el propio chat te hace una primera criba. Es decir, que ya simplemente con robots podrías crear una parte muy importante. Esto en un perfil de mando medio o directivo, claro que se puede hacer, pero ya toca otro tipo de sensibilidades. No ujú. digo que no pueda pasar, que puede pasar, pero va a llevar a lo mejor más tiempo o de otra manera, pero esto empieza a ser más commodity desde mi punto de vista, la labor de una consultora. El valor añadido que te puede ofrecer esa consultora son las que ya llevan más tiempo que nosotros, que ya tienen una base de datos fuerte y que además con GDPR se hace más difícil porque antes Claro, podías mantener base de datos toda la vida, pero ahora ya no, encima tienes que mantenerla. Entonces, ese negocio es de mover volumen de currículum muy rápido. Nosotros no teníamos historia, luego no tenemos los currículum, luego ya jugamos en contra. Y por otro lado, encima, la legislación y las herramientas van subiendo el estrés de éxito más. Pues nos claro. hemos enfocado en esa parte de medio alta, que tenemos expertise y que va a tardar en llegar esa automatización, va a tardar. Va a ir más lento porque va a llegar también, va a llegar a todos lados. Y luego ya tenemos la tercera marca que se llama W Advisory, que está más enfocada a la consultoría estratégica de recursos humanos, que ahí es, pues, por ejemplo, desde un tema de hacer un assessment para una compañía que quiere entender cómo es su equipo directivo, cómo reestructurar, por ejemplo, pues su organigrama más desde el punto de vista de dirección, o incluso tenemos partnerships con herramientas más enfocadas a HR Tech, pues a temas más punteros que nosotros no vamos a desarrollar. O sea, porque esto va muy rápido, nosotros no vamos a desarrollar X Claro, cosas, pero sí que podemos tener partnership con gente, además no lo escondemos, se lo decimos al cliente, este es tal. Pues igual que tú, muchas veces cuando te implementan el paquete Office, lo hace un tercero el que te lo eso implanta. es. O Ujú. sea, no vas directamente a Microsoft. Pues esto es lo mismo. Esta herramienta, nosotros intentamos canalizar esa parte de HR Tech, todavía eso está muy verde, o sea, pues es una de las vías que yo quiero explorar más. A pensar que la compañía cumple 2 años en marzo. Sí, 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 Eh, sí. Estáis a tope. pero, estamos como locos. Pero esa parte a mí me interesa bastante porque yo ahí veo el futuro y también esa parte friki que tengo me llama la atención. Entonces ya estamos pues con algunas empresas que, por ejemplo, pueden hacer en base a X data, pues hacer estimaciones de posible rotación, porque al final una persona es un dato de una compañía y cada acción de la persona en la compañía son más datos. Claro. Entonces, si tú puedes correlacionar todos esos datos,
Si tú sabes que todo el mundo que tiene una cualificación baja en este subdato se va de la compañía, se te ha ido de la, no es que se vaya, se ha ido de la compañía, es un hecho. O sea, es decir, pues si tú pones blanco sobre negro cuánta gente te queda en la compañía con esa misma correlación, la probabilidad es muy alta que se vaya. Y normalmente es un capítulo desde el obvio de es que le pagas muy por debajo del mercado, bueno, es muy evidente, pero puede haber otros subtemas que tú no has sido capaces y te detecta acciones de HR. Pues eso lo haríamos con la parte también de advisory. Sería, digamos, las tres patas. Y en los tres a la vez, con esto de la automatización, para mí, vuelvo a lo mismo, otra vez, ¿por qué de la cultura? Yo quiero tener consultores en lo que va a tardar mucho más todavía en automatizarse, que es en esa relación personal, Ujú. primero con el candidato a la hora de atraer, cómo te relacionas con él, cómo te sientes tú especial, como tú dices, eso va a tardar. Como luego con el cliente para entender su necesidad, yo digo lo mismo, oye, yo soy de Madrid, pues el que va al retiro y te hace un dibujito, pues para mí esto es lo mismo, en vez de que el cliente tú le pidas, dame la job description, o sea, la descripción del puesto y te lo clavo, no. Para mí eso es un error. Si un consultor de mi equipo hace eso, lo hace mal. Lo que tiene que decir, oye, Juanma, ¿qué buscas? Y tú le vas diciendo y vas pintando y tú le enseñas que te vas a equivocar. Oye, yo creo que buscas algo más o menos así. Vale, pues ajustate. Pues claro, eso otra vez va a ser más difícil de automatizar. Y luego la tercera pata final, que es cuando ya está el candidato ideal, el que le tiene que generar confianza al candidato, pero no sobrevender el proyecto de dónde tiene que cambiarse, tiene que ser el consultor. Y es Claro. donde hay valor añadido. Si tú como cliente dices, "Joder, el equipo de W suele explicar muy bien que no sobrevender mi proyecto, porque eso es un error, por eso tampoco hay que llamarlo vender, sino explicar muy bien y conectar el talento de mi necesidad con el candidato, eso es un valor añadido que la IA no te, va a tardar, a lo mejor lo hace, no digo que no, pero tardará más. Sí, Entonces, eso es en las capas donde nos tenemos que enfocar. el alinear expectativas, ¿no? Al final. Claro, eso es lo crítico, porque al final lo que es cuadrar, es decir, el que ahora es un genio, como digo yo, haciendo booleanas en LinkedIn para encontrar gente, pues, pero oye, chapó, pero eso es no futuro, es presente automatizable. Simplemente es más un tema de la adopción de tecnología, pues de que hay cosas mejorables o que no se adaptan o no las puedes integrar bien en tu CRM, porque también es verdad que la gente se empieza a cansar a tener 300.000 proveedores de todo, Sí. 5.000 logins, entonces buscas más a un login único. Entonces, esas son las resistencias que hacen que determinado tipo de tecnologías en nuestra industria como en otras, desde mi punto de vista, tarden en adaptarse. Pero eso es un tema estructural temporal. O sea, es decir, que habrá empresas que lo superen en 1 o 2 años, otros que siempre son más lentos. O sea, que sí, que todavía hay alguna empresa que no tiene, yo qué sé, un RP, pues los hay, pero no es lo normal. O Ya. sea, pues esto es lo mismo. Pues ahí es donde va a ser lo crítico y lo diferencial. Tiene todo el sentido y toda la pinta, más que lo hablábamos justo antes de Sí, empezar a justo grabar, antes de un conectar. poco de cómo puede afectar la tecnología a este sector. Total. Me parece que es un sector, además, que tiene un potencial bestial, porque creo que tanto la parte de la empresa como la parte del trabajador, que creo que es un proceso que se puede mejorar en ambas partes, ¿no? Totalmente. Totalmente. Además que si tú hablas con gente y le preguntas qué es lo diferencial normalmente de sus proyectos, conozco pocos proyectos, no digo que todos, pero pocos Ujú. que te digan que no ha sido el equipo el que marque la diferencia. A ver, una mala idea con un buen equipo, normalmente va al hoyo Claro, también, a lo mejor sí, llega al hoyo a lo mejor 2 semanas más tarde, pero se van al hoyo. O sea, es decir, que tampoco hay que volverse locos, que aquí parece algo, no, es que si lo que va, o sea, si te han roto un ala, o sea, ya puede venir aquí el Top Gun número uno que te vas a más tarde te vas al hoyo. Luego es importante ese mix, pero sí que al revés, una idea correcta con un buen equipo. Bueno, hay un libro muy bueno que aquí se llama Good to Great, no sé si lo conoces, es bastante antiguo, no lo, he y visto, no lo conozco. es un estudio de una universidad americana, no me acuerdo cuál, de más de un par de décadas, que distinguía el por qué hace una empresa que sea buena y excelente, por entendernos. Y lo que hicieron fue analizar primero su cotización en bolsa durante mucho tiempo y vieron dónde estaba el salto. Y donde vieron saltos, fueron a ver la compañía. ¿Qué pasó? Y una de las conclusiones que sacaron muchas, pero una de ellas era el equipo, que es cómo estaba alineado y quién lideraba el equipo y qué cultura tenía el equipo. Mm. De hecho, ellos decían que antes de ir a algún sitio, primero tienes que subir a la gente al autobús y luego decidir a dónde vas.
Y esto un poco es lo que yo en W, otra vez no me lo he inventado yo, cuando lo hemos montado he dicho, oye, pues voy a aplicarlo. Eso cuando tienes la oportunidad de decir, oye, pues lo que hemos ido leyendo, oye, que esto queda muy bonito, vamos a ir aplicándolo. Pues yo tengo muy claro cuál es el objetivo, hacia dónde quiero ir, pero si imagínate en lo visual, quiero ir a, yo qué sé, desde Madrid a Cantabria, y evidentemente hay una ruta en línea recta, Sí, pero si a lo mejor tardo 2 días más haciendo parada técnica en Barcelona, no tiene ningún sentido, pero voy con la gente adecuada y tardo un año más, y estoy con la gente que yo estoy disfrutando el camino, lo prefiero. Porque lo que te va a marcar la diferencia siempre es con quién haces el camino, no hacia dónde vas, porque luego hacia más. En un mercado tan ágil como el que vivimos ahora, el norte te va a cambiar. A ver, no sí, te pasa de norte a sur, pero va a variar. O sea, es decir, los planes a 5 años, también a tu pregunta antes, ¿por qué no cambia la gente tanto? Que los planes a 5 años que se hacían antes ya no sirven. no, Eso no significa que no los tengas que hacer. Los haces para tener una indicación de norte, para empezar a andar, porque tienes que, si no estás en plan peonza sin dar vueltas, pero luego tienes que ser flexible hacia dónde vas. Como tengas que ser flexible con gente que tú no quieres estar, vas a tener problema, porque la resistencia la vas a tener en el camino. Si en cambio estás haciendo el camino con quien quieres estar, en ese cambio de gestión del cambio, nunca mejor dicho, que al final es sí, donde vivimos ahora mismo, que antes habla de buca y eso ya se queda desfasado, la única manera, bueno, una de las pocas maneras es tener el equipo adecuado. Es lo que te marca otra vez la diferencia. Por eso para mí también el tema de las personas es que es vital. O sea, es que si no, es que es muy difícil. sí, totalmente, totalmente. Pues nada, Manu, tampoco te quiero robar mucho No, tranquilo. más, no te quiero A robar ti, mucho más tiempo. tranquilo. No, encantado. Y además a mí me da carrito y sabe, no te preocupes. No, Así que, oye, mil gracias. muchas gracias a ti. Un placer, la verdad que me ha parecido Igualmente. súper interesante lo que hacéis y tu trayectoria. Y como otra persona que no tiene mucha aversión al riesgo, me encanta escuchar este tipo de historias, la verdad. Genial. Oye, pues un placer. Muchísimas gracias. Y nada, oye, pues encantado de habernos conocido en directo. Igualmente. Muy bien. Un Hasta placer. luego. Hasta luego. Adiós.